que construyen los padres jesuitas. Esa documentación está muy bien detallada en la tasación de los bienes una vez que expulsan a los jesuitas, 1767, y entonces, bueno, a partir de allí tenemos mucha documentación de cómo eran las características de la iglesia, los materiales que habían sido utilizados, las dimensiones. Entonces, en base a las lecturas de esos documentos, por un lado, Roque Gómez, que ya había trabajado en la iglesia de San Francisco, había preparado un plano de cómo sería la iglesia en aquella oportunidad, digamos, cuando empezaron la construcción los padres jesuitas. Y después la arquitecta Mariana Medrano volvió a hacer una relectura de estos documentos y ella hace su interpretación. Entonces, la verdad es que cuando nosotros trabajamos, tratamos de ir imaginando en base a estas documentaciones cómo habría sido ese primer edificio. Y las investigaciones que hacen también es en función de esa información escrita y dibujada. Sí, la verdad es que vamos entrelazando información, claro, que vamos haciendo investigaciones paralelas. Por un lado están las excavaciones in situ, y por otro lado toda la información documental, que es lo que vamos cotejando con esto que nos aparece en el subsuelo. Y en el caso de, bueno, todo el interior tan rico que tenemos, siempre se queda en un segundo lugar. Primero la estructura en sí del edificio, ¿no es cierto? Claro, que es muy importante y que de alguna manera tiene que ver con lo que acaba de decir el arquitecto Viloni. Está diciendo de los problemas de humedad, ¿no es cierto?, que se producen justamente por la ascensión capilar y por la lluvia, ¿no es cierto?, que se filtra por los techos, que tenemos como resultado las patologías que presentan todos los murales, porque es una iglesia completamente adornada, ornamentada, pero además con escenas bíblicas, digamos, escenas de la vida de San Francisco, con diferentes, realizadas por el famoso pintor que se conoce como Arístenes Parpi, pero además de él hemos descubierto otros autores que han trabajado ahí. Y entonces tenemos unas patologías... ¿Cómo los descubren? ¿Aparecen firmas? Sí, hay una firma de... ¿Cómo se llama? Ayúdame. Brihuegas, exactamente, en uno de los altares, y después encontramos en otros lienzos de grandes tamaños dentro de lo que es el claustro. Brihuegas es un personaje, un pintor que llega en la década del 50 al 60, realiza una serie de obras, que también hay otros lienzos en la catedral. Y se ofrece, digamos, para hacer sería otro altar, porque tenemos 10 retablos nosotros, o altares, en la iglesia de San Francisco. Uno de ellos es de la famosa Virgen del Valle, que se realizó, que se adaptó, se modificó, porque ahora es de piedra, tiene otras características, en 1950. Entonces comenzamos a descubrir, por un lado, todos los tipos de retablos que son españoles, con firmas, ¿no es cierto? Tratar de ver en la parte histórica, digamos, no solo los estilos, sino sus proveniencias, sus características estructurales. O sea, hablamos de cómo está construido y nos encontramos con que en Tucumán, generalmente, hablar de retablos no se ha hablado hasta ahora, digamos, haciendo una investigación profunda. Por consiguiente, hemos tenido que comenzar a armar cómo se lee un retablo, porque un retablo intervienen varias profesiones, si podemos decirle así. Hay ingenieros que hacen cálculos, digamos, para empotrarlos en la pared o donde sea. Hay arquitectos que construyen la estructura geométrica, digamos, del retablo. Hay doradores, hay escultores, hay pintores. Entonces es una especie de gremios que existen, ¿no es cierto?, y que han sido muy bien, ¿cómo podríamos decir?, armados en España. Y de ahí nosotros hemos identificado ya algunos que son españoles, porque existe una plaqueta que dice fulano de tal, en Valencia. Y hemos tratado de rastrearlo a nivel histórico para ver cuáles son los estilos que han usado. Bueno, se trabajaba, digamos, había una tradición, porque cuando hablamos de los retablos en sí hay que hacer un poco de historia, volver en la época del Renacimiento, en el arte gótico, ya vamos a hacer etcétera. eso, algo nos va a contar. Pero ahora en adelante lo más importante... De todos modos es interesante lo que planteas, como el trabajo en equipo
en el retablo o en una escultura inclusive, Exacto. reproduce el trabajo de equipo en otra magnitud, que ustedes, magnitud y escala que ustedes están haciendo respecto al edificio, porque toda la descripción que hizo es lo mismo que estaban haciendo referencia cada uno a escala mayor. Por eso, de alguna manera que yo quería, digamos, insistir, es que justamente lo que acaba de decir el arquitecto, cuando hablamos nosotros de lo que es los problemas, los factores, digamos, ambientales o cualquier tipo de factor, cuáles son las causas que producen esto, son las mismas que él ha descubierto. En el fondo nos vamos como entrelazando, ¿no es cierto? Es que, de todo modo, es imposible pensar en abordar una obra de este tipo desde una sola disciplina. Es imposible, porque, digamos, en este caso hay problemas estructurales que lo tiene que ver el ingeniero, problemas, el acompañamiento arqueológico que nosotros hemos hecho permanentemente, una resolución muchas veces estructural, la tenemos que ver con ella para ver, a ver, ¿qué tanto daño le hago yo a esto haciendo tal cosa, por ejemplo? Entonces es un trabajo permanente de ida y vuelta entre las disciplinas para poder llevar adelante de la mejor forma posible. Y la rescatando lo más que se pueda y haciéndole el menor daño posible al original, porque en realidad nuestra búsqueda y la búsqueda en este tipo de trabajos es precisamente eso, preservar la originalidad. Y además de preservarla en su totalidad, no trabajar, creo que a todos los escuché decir, no trabajar con la mera superficie, con un barniz, porque si no se sustenta a todo el conjunto, desde lo que es fundamental y lo que tiene que ver con la fundación, en los dos sentidos lo digo, no se podría hacer un trabajo, porque sería un trabajo inútil, que no tendría esto es un trabajo perduración de en el perspectiva tiempo larga. Y demás. Claro, un trabajo de perspectiva larga, y además tenés que pensar que estas mutaciones que tiene la iglesia, tal como la vemos hoy, empezaron a mediados del siglo XIX, o sea, estamos hablando ya de 150 años. El convento. Sí. ¿Recibe el mismo tratamiento que la iglesia o ustedes están ceñidos a trabajar? Arquitectónicamente estamos trabajando. Cada uno va a responder en estamos su área, trabajando en los dos, o sea, en realidad estamos abordando al conjunto franciscano y con un hambre inmenso de que sea la manzana completa, porque esa es una manzana histórica importante. Realmente, bueno, ese sería el sueño de todos nosotros, realmente poder avanzar en la historia de todo eso. A ver, ¿cómo se avanzaría? Bueno, tenemos datos, por ejemplo, bueno, yo mencioné hace un ratito cuando Roque Gómez y Sara Peña trabajaron en lo que hoy es un terreno lindero a la parte del patio, sobre 25 de mayo. Actualmente hay alguna casita de juego o algo así.